Listo. Ok, bien. Entonces, bien importante, habíamos comentado entonces en las sesiones pasadas, lo importante que es que construyamos un proyecto institucional que esté sustentado eh, por dos columnas importantes. Está el proyecto educativo institucional, que es donde está la planeación estratégica, digamos, donde está definida la identidad de una institución educativa, que es su misión, visión, valores, y donde vamos a tener que realizar un diagnóstico tanto en la planeación como en estos dos pilares, que es la propuesta pedagógica y la propuesta de gestión, y con todos sus elementos. Cuando hacemos este diagnóstico y comparamos lo que es con lo que debería ser, vamos a desarrollar proyectos de implementación o proyectos de mejora educativa. Esos proyectos de mejora educativa lo que van a hacer es acercar eh, lo, lo, lo que está pasando en una institución con lo que debería pasar, con lo que se diseñó desde la planeación estratégica, y en base a esos proyectos de mejora educativa, nosotros vamos a diseñar un plan anual de trabajo, que sería, digamos, la planeación operativa de una institución, cómo se diseña el plan de corto plazo, que podríamos hablar de un año, y hay quienes lo hacen, por ejemplo, semestralmente, y también se van a dar al final los resultados, que es un informe de gestión anual. Entonces, eso es muy importante, porque entonces nos permite a nosotros que esos elementos encuentren un seguimiento en la planeación que cada vez nos dé mejores resultados. Y basados un poquito en el ciclo de Deming, vamos a ver que esos procesos de planeación van a resultar en una mejora continua, porque vamos a tener la posibilidad de ir aprendiendo cada que hacemos este ejercicio y retomando, retroalimentando nuestro proceso, de tal manera que construyamos un muy buen proceso de planeación, ¿no? Y bueno, el análisis o el diagnóstico lo podemos hacer con la herramienta FODA, donde tendríamos que identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para poder construir nuestras estrategias, o sea, nuestra planeación operativa de, de ese año. Entonces, ya ustedes en la plataforma tuvieron que haber resuelto un caso de estudio que tiene que ver mucho con la toma de decisiones a nivel, digamos, directivo. Era muy importante que retomaran estos temas que les estoy comentando. Y bueno, vamos a continuar. Hoy vamos a ver uno de los pilares, que es la propuesta o el proyecto pedagógico. Y terminando eso, vamos a ver el proyecto organizativo organizacional. Bien, primero, el contenido de esta parte del enfoque pedagógico y el proyecto curricular va a componer la propuesta pedagógica. Esta propuesta pedagógica, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Tienen una duda? Ah, ok, ya checo ese detalle. A ver. Sí, ya estoy aceptando para que puedan entrar. Ok. Vamos a esperar. Ya entró. Okay. Voy a silenciar el micrófono. Ya está. Ok. Bien, entonces les decía, vamos a empezar de nuevo. La propuesta pedagógica va a ser el primer pilar de la gestión educativa que nos va a permitir empezar a trabajar nuestro proyecto institucional. Esta se va a componer de dos elementos, que es el enfoque pedagógico y el proyecto curricular. Así, como en un resumen muy breve, diríamos que el enfoque pedagógico va a ser el marco teórico conceptual, que va a dar las líneas de desarrollo en cómo vamos a operar la institución, y va a ser la base para que nosotros hagamos nuestro proyecto curricular. En ese sentido, yo espero que ustedes estén bastante relacionados con estos conceptos, porque estos vienen mucho de una formación pedagógica, ¿no? Tienen que ver mucho con que nosotros aprendamos conceptos básicos de la pedagogía, que en ese sentido, quienes dirigen una institución educativa se espera que conozcan
bastante bien estos conceptos. Hay algunas preguntas que hay que comprender y hay que responder para hacer el diseño del enfoque pedagógico, que nosotros básicamente cuando empezamos a hablar de esto empezamos a hablar del modelo educativo que vamos a adoptar en una institución educativa. Esto tiene que ver mucho con el hacernos estas preguntas. Tendría que ser, ¿qué es aprender? Para nosotros, ¿qué es aprender? ¿Qué es enseñar? ¿Cuál es el rol del que aprende, o sea, del alumno? ¿Cuál es el rol del que enseña? Estamos hablando de los docentes, los maestros, los instructores. Dependiendo de cada modelo se les da, aunque sea un nombre. ¿Qué es el currículo y cómo se entiende ese currículo? ¿Y cuáles son las ideas y principios fundamentales que identifican nuestro actuar pedagógico? ¿No? Que básicamente son las preguntas que nos hacemos cuando necesitamos investigar en una institución educativa cuál es su modelo educativo, ¿no? Entonces, es súper importante. Bien, cuando nosotros hacemos una reflexión sobre estos conceptos o estas preguntas, empezamos a obtener definiciones que van a hacernos plantear o identificarnos con un cierto modelo pedagógico, con un cierto enfoque en el cual nosotros nos vamos a apoyar para diseñar nuestros planes de estudio. Entonces, es tan importante que esto le da sentido a la acción de una escuela, ¿no? Porque acuérdense que donde hay maestro y hay alumno, ahí hay escuela. Entonces nosotros estamos encargados de diseñar un ambiente tal que facilitemos ese proceso en el que el alumno y el docente mantengan una relación armónica tal que se dé esta parte de la educación, ¿no? Entonces nos tenemos que preguntar también inclusive qué es educación. Aquí está un ejemplo de lo que sería un enfoque pedagógico contestando las preguntas. Entonces tendríamos que hablar entonces de educación, ¿no? ¿Qué es aprender? ¿Qué es enseñar? Y si tomáramos nosotros un modelo dentro de los ya modelos o las construcciones que ya hay, que se han aportado en educación, si pudiéramos hablar del, por ejemplo, del modelo de competencias, que recuerden que el modelo de competencias se constituye en que nosotros tenemos tres elementos, que son las capacidades o también los conocimientos, ¿no? Las, son las habilidades y son los valores, ¿no? El elemento afectivo de ese de modelo de competencias. Entonces, si retomáramos elementos de ese modelo, nosotros podríamos definir el aprender a enseñar o la educación como aprender es la construcción autónoma donde el estudiante elabora sus conocimientos a partir de la experiencia previa y de las interrelaciones que establece con el entorno, ¿no? Ese es un poquito que puede ser un planteamiento, ¿no? O sea, no tiene que ser pero está relacionado con ese modelo. En cuanto a su educando y educador, la relación entre alumno y docente, el educando es el protagonista, resuelve problemas, plantea hipótesis, experimenta, llega a conclusiones. El educador crea condiciones para la construcción del conocimiento, propiciando desarrollo de capacidades. Y vean que está bien relacionado uno con el otro, tanto la parte de la educación como la parte de los perfiles de alumnos y docentes. Y si nos vamos al currículo, donde deberíamos tener los principios para el desarrollo de nuestros planes y programas de estudio, está el modelo curricular por competencias, capacidades, actitudes y valores, ¿no? Luego entonces, ya teniendo esta construcción de la educación, los perfiles de docente-alumno y luego la parte del currículo, ya obtenemos nosotros nuestros principios pedagógicos que vamos a orientar en la operatividad de esta institución. Por ejemplo, aquí hay unos ejemplos: ejes que orientan el quehacer pedagógico, ubicación central del estudiante en la pedagogía, interculturalidad, atención a la diversidad, proyección a la comunidad, democracia y autonomía, investigación. Digo, no deben que ser estos, cada institución va diseñando de acuerdo a sus preferencias y en la medida en que también esta construcción que hacemos del enfoque pedagógico responde a las necesidades
de la comunidad en la cual nosotros estamos planteando incluir este servicio de educación. Entonces, además de que necesitamos hacer bien este planteamiento, necesitamos conocer muy bien el entorno en el cual se va a desarrollar. Por eso es que la educación como tal se tiene que adaptar a las necesidades de sus actores, ¿no? No puede ser una planeación aislada del entorno, porque entonces no podría tener la capacidad de sobrevivir en su medio ambiente. Y recuerden que en algunos de los comentarios de la primera sesión les dije, la primera parte de una institución, una organización en general es saber producir. Y esta es como la parte en la que se define cómo vamos a hacer las cosas, cómo van a funcionar las cosas, para que lleguemos en un momento dado a relacionarlo con el enfoque organizacional, el enfoque organizativo o la propuesta de organización, y juntos logren primero ser rentables y luego ser competitivos. Entonces, esta parte, aquí es donde empezamos a ver esta relación que tienen esas dos propuestas, tanto la organizacional como la pedagógica, de tal manera que se unan para responder a las necesidades de la organización, de sus colaboradores y por consiguiente también de quienes van a estar incluidos en el servicio, que son los educandos, que son los educadores también, y todo el ambiente que los rodea. Entonces, es no solamente plantearnos como qué preferencias tengo yo como director o qué preferencias tienen mis docentes, sino tiene que ser una construcción en la que nosotros planeemos comunitariamente, que también ya fue uno de los conceptos que ya revisamos. Entonces, cuando nosotros le damos esta relación importante a todos estos elementos, necesitamos definir dos cosas, ¿no? Así como creo que es elemental que hagamos estas preguntas, tenemos que construir dos perfiles importantes. En una institución educativa, si no tiene bien definido estas dos cosas, le va a resultar muy difícil operar. Y en eso tendríamos que hablar de cuál es el perfil del estudiante que se quiere formar y dos, cuál es el perfil del docente que la institución quiere tener. Entonces, son dos cosas sumamente básicas a la hora de construcción de planeación o gestión educativa, que necesitamos definir cuál es el perfil del estudiante. O sea, si lo trasladamos a definiciones o conceptos de una organización cualquiera, estaríamos hablando de definir nuestro mercado meta y definir también la parte de servicio. Entonces, son elementales porque esto básicamente es la base de la construcción de un modelo de calidad. Bueno, ahora aquí está un ejemplo de lo que podríamos esperar de un perfil de estudiante. Es un ejemplo, no tienen que ser estos, pero lo que yo les quiero mostrar es que así podríamos ir armando los perfiles. Ahí ya depende mucho, les decía, de cada institución, del medio ambiente en el que se desenvuelve. Por ejemplo, aquí dice, requiero que el estudiante su perfil sea creativo, innovador, comunicativo, cooperativo, organizado, empático y tolerante, democrático, proactivo, autónomo, flexible, resolutivo, emprendedor, trascendente, crítico y flexivo, investigador e informado, ético y moral, sensible y solidario. Y cuando yo voy construyendo ese perfil tiene que hacer un match con lo que yo voy a construir en mi propuesta curricular. O sea, mis planes de estudio tienen que hablar de la construcción de este perfil en sus contenidos. Entonces, mis materias, todo lo que yo voy a empezar a administrar en cuanto a el diseño de los planes, va a enfocarse en desarrollar toda esta parte, ¿no? Las actividades también cocurriculares o las extracurriculares me van a dar también la capacidad de ir fomentando el desarrollo de ciertas características, ¿no? Entonces, eso es súper importante y de ahí puedo yo empezar a ver también el perfil de los docentes y también en su momento el perfil de los colaboradores, ¿no? Entonces, cuando una institución desarrolla sus perfiles, esto nos compromete a que entonces busquemos a las personas adecuadas según el modelo que yo he adoptado para gestionar la parte pedagógica. Y entonces yo cuando selecciono a mis docentes, cuando selecciono inclusive en mis procesos de ingreso a la universidad de la institución educativa por parte de alumnos,
se va a demarcar a partir de esos perfiles. Y entonces yo voy a empezar a buscar ciertos perfiles de ingreso, para que se den los perfiles de egreso. Voy a identificar los perfiles de ingreso docente para que yo tenga los docentes adecuados para que desarrollen esas características en los planes que yo les voy a dar, que desarrollen. Les tengo que explicar cómo está todo eso. Y también las actividades que yo desarrolle se van a enfocar en desarrollar esas características. Ahora vamos a hablar del proyecto curricular. O sea, ya tenemos esta parte de la parte pedagógica, adoptamos un modelo, construimos los principios fundamentales de ese modelo, y ahora sí, vamos a empezar a la parte de diseño curricular, ¿no? Que es, fíjense que las instituciones, de repente se nos es difícil encontrar gente que tenga una buena metodología de diseño curricular. Cuando pedimos que desarrollen los planes de estudio, hay gente que cuando los contratas te dicen, bueno, yo los hago, pero no se interesan en saber bien cómo está tu modelo educativo. No, a veces no lo quieren hacer en conjunto con la institución, sino te dicen, yo te lo hago y ya. O sea, yo te entrego los planes y ya, ¿no? Vemos cómo lo hacemos para que hacer más con lo que tú estás haciendo, pero no es así. El diseño curricular tiene que ser una construcción colaborativa entre la institución y ya sea que tenga un experto interno que sepa de diseño curricular o que tengas un asesor externo que te ayude a desarrollar esos planes de estudio y en su momento también actualizarlos, ¿no? Entonces, esa es una parte importante. Lo primero es la base de todo el modelo educativo o el proyecto pedagógico, y de ahí se van a desprender cada uno de los planes de estudio, o sea, cada uno de las, si estás ofreciendo educación básica, pues todos los planes, ¿no? Si es educación media superior o superior, pues ya entonces desprendes las especialidades, desprendes las licenciaturas, los posgrados, y cada uno tiene toda esa carga que ya hablamos del proyecto pedagógico. El desarrollo curricular es cuando yo ya pongo en marcha esos planes de estudio, ya los estoy operando, y entonces tengo que administrar, ¿no? Tengo que administrar ese plan de estudio. Y ahí tenemos que ver algunas otras actividades que tienen que ver con el seguimiento, ¿no? Bien importante porque cuando nosotros hacemos diseño curricular, por ejemplo, en la institución que yo estoy dirigiendo, eh, empezamos con esta parte del diseño de actualización de los planes de estudio que nosotros manejamos. Y bueno, estas son los niveles en que nosotros tenemos que hacer esa construcción de diseño curricular. Tenemos que ver primero el primer nivel, que es un nivel prescriptivo, donde nosotros revisamos, digamos, un proyecto de factibilidad de actualización de esos planes de estudio. Y ahí tenemos que meternos a los planes de desarrollo en torno a la gestión educativa del país y luego del Estado. Entonces tenemos que revisarnos los planes de desarrollo nacional o federal y el estatal, ¿no? Y además estudiar todo el ambiente o el macroambiente que rodea a esos planes donde se van a operar. Entonces tenemos que revisar la parte sociopolítica y cultural que va a orientar a esos planes de estudio. Y entonces lo que hacemos o lo que está pasando ahí es que dentro del sistema de esa institución, la parte de esos planteamientos son cuestiones delimitantes de cómo vamos a operar los planes de estudio. En un segundo nivel, ya entonces nosotros vemos la parte de cómo están nuestros elementos de diseño de la propuesta pedagógica y armonizarlos con ese primer nivel de diseño curricular prescriptivo para que entonces hagamos la dimensión operativa y organización curricular de la institución, que es donde intervienen, ahora sí, hacemos una revisión con los docentes, la institución educativa, e inclusive involucramos asesores externos también, para que se construya una muy buena propuesta. Y en este nivel vamos viendo varias fases en las cuales se van corrigiendo conforme se va haciendo el diseño curricular. Bien interesante porque les digo, no es fácil encontrar un experto en diseño curricular que lo haga de esta manera, con una perspectiva sistémica. Y luego viene el tercer nivel, que es ya las programaciones de aula, digamos, los planes programáticos, los sílabos, no sé, conforme se administre la institución, como haya quedado ya la parte curricular,
Ya vemos unidades didácticas, proyectos, unidades de aprendizaje, módulos de aprendizaje, y ya cada docente es una unidad operativa de esos planes de estudio. Ahora, bien importante, un día estábamos platicando en la coordinación de planeación educativa de media superior y superior del Estado. Teníamos una reunión para revisar unos planes de estudio y comentábamos con el secretario técnico acerca de los modelos, de las propuestas pedagógicas, y platicábamos acerca de eso, de cómo ha ido cambiando a nivel nacional la propuesta, ¿no? De los contenidos de la educación básica, la educación media, inclusive en las mismas universidades de educación superior. Que bueno, decíamos, hay construcciones tan bien elaboradas, hay modelos tan bien propuestos, hay algunas aportaciones muy interesantes de cada institución, pero todo va a depender, a final de cuentas, de quién los opera. ¿Y quién los opera? Los docentes. O sea, un docente va a agarrar ese modelo y lo va a implementar en su clase, sí o no, ¿no? Entonces, el docente puede decir, pues yo inclusive entrego mi plan programático, mi planeación de materia, adaptando todo eso que ustedes me están diciendo a mi planeación, pero cuando yo hago mi ejercicio docente, puedo no estar ejerciendo el modelo como lo diseñaron. Y entonces tenemos un problema, que es que yo puedo diseñar un modelo muy bueno, pero la parte operativa no lo está haciendo y fracasa el modelo. Entonces, por eso se diseñan medios de control, medios de inspección, de auditoría, de vigilancia, de tal manera que nosotros acerquemos esa práctica docente con lo que se diseñó en los planes de estudio, ¿no? Entonces, de ahí viene la parte de seguimiento docente, ¿no? Que ya es una parte fundamental para que nosotros administremos bien esos planes de estudio. Ok. Ahora, el currículo, ¿no? Que va a tomar en cuenta lo que ya les decía, las dimensiones de la propuesta pedagógica, que ya está aquí más o menos, es qué elementos se desprenden de cada una de esas partes. Bueno, cuando hablamos de la educación, hablamos de ejes curriculares, contenidos transversales, competencias, capacidades, conocimientos, actitudes y valores. Acuérdense que estamos hablando aquí del modelo de competencias. Y entonces, cuando yo empiezo a hacer mis propuestas de planes de estudio, yo digo, pues hoy pues, se me ocurrió que voy a implementar una licenciatura en negocios, ¿no? Bueno, pues esa se tiene que ajustar en ese sentido, en la educación, sobre esa parte de los ejes curriculares. De tal manera que yo hago mi construcción de materias de acuerdo a eso. Y también en la parte de los perfiles de alumnos y docentes, tengo que ver cómo se va a dar la relación entre docente y estudiante, la metodología para enseñar, la organización de los estudiantes, la organización de los espacios, que tiene que ver mucho con el manejo de infraestructura, materiales y recursos didácticos, porque esa parte nos va a servir para darle seguimiento a lo anterior. Luego, cuando está la parte de lo que se enseña, lo que se aprende, la secuencia por niveles, ciclos y grados, ¿no? Hay instituciones que tienen progresiones dentro de su, digamos, sus planes, donde hay modelos, ustedes saben que hay modelo escolarizado, hay modelo mixto, hay modelo virtual, o modelo a distancia, dependiendo mucho de lo que queramos hacer, y hay construcciones de modelos en las que, por ejemplo, no hay un primero, segundo y tercero tan definidos como en la educación media y básica, sino que, por ejemplo, ahí es por avance por materias, hay modelos de instituciones donde tienen una flexibilidad para que un estudiante que entra de nuevo ingreso incluso tome clases con de tercero, de segundo. Entonces, no hay como un seguimiento como a veces lo conocemos en los modelos clásicos, ¿no? Donde hay un primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, y hay un seguimiento y hay una seriación de las materias, ¿no? No todas las instituciones trabajan así, por eso aquí necesitamos definir esas cuestiones, temporalización, distribución horaria. Hay quienes manejan cuatrimestre, hay quienes manejan semestre, hay quienes manejan año, hay quienes, bueno, depende mucho. Y luego la parte de cuánto y cómo se aprende, en la parte de la evaluación, ¿no? ¿Qué vamos a evaluar? ¿Cómo lo vamos a evaluar? ¿Con qué lo vamos a evaluar? ¿Cuándo? ¿Quiénes? Criterios, procedimientos, instrumentos, indicadores de logro, criterios de promoción. Y entonces vamos a definir ahí los controles, básicamente, ¿no? Hay instituciones, por ejemplo, que su calificación mínima para acreditar es de 7, otras de 6. Ustedes que están en posgrado tiene que ser de 8 por la cuestión normativa. En otras instituciones hay otro tipo de planteamientos en los que
las evaluaciones se hacen diferente a como se hacen donde están ustedes. Y eso se diseñan, ¿no? De acuerdo a las necesidades de cada uno de los elementos que diseñamos anteriormente. Y luego eso nos va a dar la base para que nosotros hagamos nuestros procesos de orientación educativa y tutoría, donde establecemos los principios que van a regir esa parte, los lineamientos generales de organización y metodología, si se puede hacer individual y cómo sería si es grupal, áreas y modalidades de intervención. ¿Qué es esto? Es el resultado del seguimiento a todo lo anterior. Les decía, la parte de seguimiento docente, ¿no? Entonces, y seguimiento estudiantil también, control estudiantil. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando un alumno no está obteniendo los resultados que nosotros esperamos? Que puede estar teniendo problemas en su proceso de aprendizaje. ¿Qué pasa cuando un docente tiene problemas en su proceso de enseñanza? ¿Cómo vamos a ir interviniendo a la hora que vemos que uno de estos elementos no está funcionando? Y es esencial en la parte pedagógica que quienes administran, que por lo regular nosotros le llamamos, puede ser jefe académico, coordinador académico, la parte de control estudiantil o, en fin, ¿no? Que están relacionados con estos ejercicios, que se pongan en el sentido de cumplir con los elementos que estamos hablando, ¿no? De orientación, de tal manera que puedan intervenir para corregir cualquier problema que se presente en la institución. Esa es la parte, hasta ahí la parte de la propuesta pedagógica. Ahora vamos a pasar a la propuesta de gestión. La propuesta de gestión, recuerden que es la parte, digamos, administrativa, la parte donde vamos a definir cuestiones que no tienen que ver tanto con la parte de diseño curricular o pedagógico, sino que tienen que ver mucho con la administración de los recursos, pero en ese sentido, cuando hablamos de instituciones educativas, esa gestión va a retomar el espíritu que tiene la propuesta pedagógica y lo va a poner en marcha en estas cuestiones administrativas. O sea, cuando hablamos de la relación que guardan estos dos elementos que decía que son los pilares de la institución educativa, si estos hacen una buena relación entre ellos, se va a dar una institución fortalecida. Si no, va a haber mucho problema porque en la parte administrativa que hablamos de presupuestos, que hablamos de diseño de puestos, ¿no? De características de organización, del organigrama, de la cuestión inclusive mercadológica, de cómo se va dando la infraestructura. Entonces, si no está bien relacionada, pues va a haber mucho problema y si se pelean estos dos, ¿no? La propuesta pedagógica y la propuesta de organización, olvídense, las instituciones se destruyen a sí mismas. Entonces, la propuesta de gestión se va a recuperar, se tiene que recuperar todo lo que ya elaboramos en la identidad, que es la parte de misión, visión, valores, el diagnóstico que decimos con la parte FODA y la propuesta pedagógica. Pero fíjense, ahí están los elementos. Recuperamos diagnóstico. Bueno, hicimos un FODA para saber cómo estamos. La parte de la identidad, que es la planeación estratégica. Misión, visión, valores, que estén alineados. Y la propuesta pedagógica. Y todas estas tienen que estar haciendo una relación bien estrecha entre cada uno de ellos. De ahí hacemos una propuesta de gestión que va a tener los siguientes elementos. No sin antes tengamos que definir qué modelo de gestión voy a tener como estilo de administración. Ya los vimos el de calidad total, vimos el participativo, el comunicativo, está el primero que me acuerdo que era muy cuantitativo, el normativo, es ese. Entonces cada uno, creo que revisamos 8 modelos. Y entonces vamos a constituir ahora sí las partes de esa propuesta de gestión. Primero, los procesos de gestión, que tiene que ver con la selección, control y evaluación de personal, proceso de programación, ejecución, evaluación curricular, supervisión administrativa y pedagógica. Tiene que ver más con una cuestión en cómo voy a controlar esos procesos, ¿sabe? O sea, los procesos que voy a tener para que aproveche los recursos de los que dispongo. Vamos a ver aquí temas de clima institucional, que tienen que ver con estrategias motivacionales, formas de participación, promoción de un adecuado clima laboral, que tiene que ver mucho con la primera sesión donde hablamos de habilidades directivas. Aquí se va a ver esa parte. Luego, estructura orgánica, donde vamos a ver
la estructura organizacional, o sea, el organigrama, ¿no? La identificación de jerarquías, cargos, delegación de funciones. Luego, relaciones con el entorno, identificación a través de jerarquías, cargos, delegación de funciones, pero en cuestión de cómo se relacionan con los resultados finales de este sistema. Los procesos de gestión, ahí vamos a ver que tiene que ver con qué se entiende por la evaluación, la cultura evaluativa, la evaluación interna, la autoevaluación y la evaluación externa. Esta parte es, digamos, en el ciclo de Deming sería la parte de verificación y actuar, ¿no? Es después de que ya planeaste, tienes que checar hasta dónde estás llegando en los resultados y si no, hacer las adecuaciones o las intervenciones necesarias para que todas las cosas funcionen. Entonces, esta de gestión tiene que ver mucho con la parte de control de la calidad. Ahora, la propuesta de gestión tiene que estar bien definido qué tipo de organización vamos a tener, si va a ser una organización orientada con cierto modelo. Hay que tomar muy en cuenta que los modelos no son estáticos, no pueden estar así todo el tiempo. Cuando hablamos de la quinta disciplina, que son las organizaciones que aprenden, o cuando hablamos de desarrollo organizacional, es trabajar la parte del cambio. La administración del cambio es fundamental para un desarrollo y por eso es que un elemento importante de cómo vamos a gestionar cualquier institución, la que sea, es que debe ser flexible y adaptable. O sea que en un momento dado siempre debemos estar preparados para adaptarnos a las necesidades que hayan en nuestro medio ambiente, como lo están haciendo la mayoría de las instituciones educativas hoy en día con la cuestión de la pandemia, ¿no? De esta cuestión de la emergencia sanitaria. Nos tenemos que adecuar a la situación. Entonces, pero para eso necesitas flexibilidad y ser adaptable. La otra, la jerarquía y la autoridad. Súper importante. No en el sentido de una cuestión normativa, más bien con una situación de relación, de liderazgo, de aplicar una administración participativa y también vamos a definir qué canales de participación van a tener cada uno de los elementos de la organización. Debe estar muy claro también la ubicación del personal de acuerdo a su competencia y o especialización, que tiene que ver con que las personas que están en un puesto deben tener el perfil adecuado para desarrollar ese puesto de trabajo. Tenemos mucho problema a la hora de que hacemos, por ejemplo, estudios de quienes dirigen las instituciones educativas. Hace algún tiempo, inclusive en las instituciones privadas, encontrábamos que los que las dirigían no tenían el perfil adecuado. Encontrábamos, por ejemplo, médicos, encontrábamos arquitectos, encontrábamos gente que posiblemente por práctica o por relación familiar, no sé, cualquier circunstancia fue que terminaron en esos puestos, pero pues que claramente pues necesitan conocimiento de todo lo que estamos hablando en esta materia. Entonces, es muy importante porque ahí empieza un problema de no tener una sensibilidad para tomar en cuenta todos los elementos de la gestión educativa. Por último, las relaciones con la comunidad y que sean viables. ¿Qué esto quiere decir? Con la parte de responsabilidad social, la responsabilidad ecológica y también con, inclusive la relación con nuestra competencia, la relación con nuestros proveedores, la relación con, olvídense, con toda la comunidad que nos rodea y con la comunidad que somos, ¿no? Y parte del proyecto de cualquier institución se va a concretar con estos cuatro elementos. Fíjense, está el reglamento interno, está un organigrama, un manual de funciones y un manual de procedimientos administrativos. Eso es lo que vamos a ver en la parte de propuesta organizativa. Estos elementos, si no están, esa institución o esa organización no sabe dónde va, no sabe qué funciones desempeña, la gente no sabe qué responsabilidades tiene, tampoco van a saber cómo controlarlo. Y cada uno de estos elementos nos va a dar indicadores acerca de qué es lo que vamos a medir cuando vamos a hacer nosotros nuestra planeación o proyecto de trabajo anual y también nuestro informe de resultados. Entonces, definen muchas cosas. En administración, cuando hablamos de administración, hay un principio fundamental también que tiene que ver con la calidad, es que si tú no mides, cosa que no mides, no la puedes mejorar. Cosa que la mides, tiene factibilidad para mejorar.
Entonces, todo esto nos sirve para medir las cosas. Eso es muy importante en la administración. Si hablamos del reglamento interno, el reglamento interno va a definir las responsabilidades, la jerarquía y los derechos que tiene cada una de las partes que integran una institución educativa. Yo les recomiendo mucho, en ese sentido, si tienen oportunidad de ir revisando algunos reglamentos de instituciones, se van a dar cuenta que ahí está definido en gran parte cómo operan. O sea, es el lineamiento primordial, es el general que nos dice qué es lo que pasa en una institución. Y entonces, por ejemplo, alguno de las partes del contenido que ustedes puedan observar en un reglamento de una institución educativa puede estar en generalidades, organización y funcionamiento, donde se ve la parte de los organigramas. Luego la gestión pedagógica, que es la propuesta pedagógica, que tiene que ver con políticas, ubicación, calendarios, programación, en fin, los proyectos que tiene. Luego gestión administrativa y organizativa, que es lo que estamos hablando ahorita. Tiene que ver con, por ejemplo, qué es lo que los derechos y responsabilidades de cada uno, ¿no? De los puestos, de los estudiantes, de los docentes, de los administrativos. Y luego las relaciones y coordinación con la comunidad, ¿no? Que tiene que ver con, inclusive con las prohibiciones que nosotros vamos a tener, las sanciones que se van a tener si hay algunas, para romper esas reglas que se están manifestando. Entonces, el actuar general de una organización se va a definir a través de su reglamento interno. Cuando hablamos del segundo elemento, que es el organigrama, nosotros necesitamos entender que el organigrama es una representación gráfica de los elementos que constituyen una institución o una organización. Y además se relacionan entre sí marcando posiciones de jerarquía, de responsabilidad y de derechos también, ¿no? Entonces, o de autoridad. Entonces, los organigramas se pueden clasificar de tres maneras, según el autor que estamos revisando ahorita, según cómo muestra la estructura, según la forma de disposición geométrica y según su contenido. Si hablamos de cómo muestra su estructura, hay analíticos, generales y suplementarios. Regularmente, si hay instituciones que, por ejemplo, son varios campus, tenemos generales, que puede ser toda la organización, y luego por campus hay un organigrama, y esos son como más analíticos, y también hay suplementarios, donde inclusive podemos ver departamentos, podemos ver algunas secciones importantes de la institución, pero cada uno, digamos, es como un estrato, ¿no? En los analíticos, información detallada de personal del Estado Mayor, que tiene que ver con la parte estratégica, ¿no? Generales, unidades de mayor importancia, puede ser la parte ejecutiva, y suplementarios, puede ser la parte operativa. Aquí depende mucho de la elección de cada institución. No hay una regla, ¿eh? Eso es importante. No hay una regla, no hay una norma que te diga cómo tienes que hacer un organigrama. Esto es una simple orientación de qué es lo que podría pasar. Hay verticales, horizontales, escalares, circulares o concéntricos, dependiendo de cómo queramos hacer esa representación. Pero dependiendo de cómo queramos hacer esa representación, sí podemos intuir el estilo de administración que tiene. Si tenemos, por ejemplo, verticales y horizontales, regularmente hablamos de instituciones que están administradas de forma convencional o clásica, que es como si fuera un, un triángulo, ¿no? Donde está desde el puesto más bajo hasta el puesto más alto, ¿no? Esa es como la clásica. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de escalar o circular, refleja una interacción diferente, refleja una interacción más participativa, donde los elementos pueden tener una interacción diferente, que inclusive es lo que están adoptando en muchas organizaciones, por ejemplo, que plantean una cuestión, un estilo de administración más participativo, con una visión un tanto más sistémica, ¿no? Y según su contenido están los integrales, funcionales, de puestos o plazas. Aquí es mucho, tiene que ver con que cómo vamos definiendo cada uno de sus elementos. Hay quienes inclusive ponen fotos, ponen nombres, ponen el nombre del puesto, ponen inclusive algo, hay quienes ponen una poquita o breve descripción del área, no sé, en fin, cada uno va organizando de manera diferente sus elementos, pero como les decía, aguas con eso porque no hay una regla, no hay una norma, pero sí cuando los vemos nos damos cuenta de qué es lo que está pasando. Les decía, si hablábamos de, por ejemplo, que está aquí del lado izquierdo, está uno que está desde el formato tradicional,
como si fuera una pirámide. Y si nos vamos al otro, que es un círculo, un circular, vemos un planteamiento democrático participativo, que también podría ser que no lo es así, ¿eh? A final de cuentas, cuando hacemos el diagnóstico nos damos cuenta si sí o si no, pero es una representación gráfica y por lo regular es como damos a conocer la institución, ¿no? Entonces es importante que pensemos bien en que esta representación gráfica se relacione bien como en cómo estamos generando nuestro modelo de administración. ¿Qué es lo que necesitamos hacer para construir un buen organigrama? Pues primero hay que identificar muy bien las áreas que están constituyendo esa institución para que nosotros podamos delimitar qué departamentos, qué puestos son los que van a estar en el organigrama. Identificar los órganos y departamentos que constituyen cada una de las áreas, ¿no? Y ubicar cada área y órgano de acuerdo a criterios de jerarquía y funciones en la posición que les corresponde, ¿no? Ya nosotros los vamos relacionando con líneas, vamos escogiendo, ¿no? El mejor diseño que se adapte a la funcionalidad de esa estructura. Tercer elemento, el manual de funciones. El manual de funciones es un manual dentro de los manuales administrativos que va a ser muy importante. Hay otros manuales, ¿eh? Hay manual de organización, hay manual de políticas, hay manual inclusive por actividades, ¿no? Tenemos un manual, por ejemplo, si estuviéramos hablando de una universidad, hay un manual de titulación, un manual de ingreso, un manual de egreso, en fin, puede haber una infinidad. Pero entre los más importantes en la propuesta de organización o que se relacionan con ella, está el manual de funciones. ¿Qué es el manual de funciones? Nosotros lo que hacemos ahí es definir los elementos que contiene cada puesto en la organización, que tiene que ver con el perfil de la persona que va a hacer esas funciones y luego qué funciones se van a hacer. Y luego también se hacen descripciones de esas funciones a través de, inclusive ¿cómo se llaman estos? Diagramas de flujo de las organizaciones. Y también vemos ahí de repente cuestiones que tienen que ver con los formatos que manejan en esos departamentos o en esas unidades de trabajo. Entonces, para poder hacerlo, desde luego vamos a tener que hacer un análisis y evaluación de la pertinencia de la estructura organizacional y saber cuáles son y definir sus funciones. Y entonces ahí en ese manual de funciones va a venir a quién le responde ese puesto y si tiene puestos por debajo organizacionalmente, qué puestos va a organizar. Definir las responsabilidades, ¿no? Y sus dependencias orgánicas, eso quiere decir lo que les decía, la relación de autoridad-responsabilidad. Y una manera de obtener estos datos es que cada miembro de la comunidad identifique y analice lo que le compete en su quehacer de institución. Aquí se hace un diagnóstico que nos podemos apoyar de entrevistas, cuestionarios y de observación, diferentes elementos donde podemos nosotros obtener esa información. Y esos manuales tienen que ser actualizados constantemente, porque ustedes saben que un puesto de trabajo siempre va desarrollando nuevas formas de trabajar, va desarrollando nuevos formatos, entonces cada vez que sucede eso nosotros tenemos que actualizar el manual para que sirve para dos cosas importantes en el proceso administrativo. Una es que cuando ustedes contratan a un personal, el proceso de inducción tiene que ver mucho con el manual de funciones, porque llegan y te dan tu manual y te dicen, mira, aquí están todas las funciones, todo lo que tú tienes que hacer está aquí y así es como lo tienes que hacer. Entonces, en la parte de inducción es súper importante. Y dos, si se va alguien, ¿no? Si por ejemplo yo, por alguna circunstancia, me despiden o me ascienden o me cambian a otro puesto de trabajo, el manual de funciones está ahí para la persona que llegue, ¿no? Y yo lo tuve que haber también actualizado. Entonces nos sirve para que el know-how de las organizaciones, que es el cómo hacer las cosas, esté siempre presente y esté bien administrado. Hoy en día, las instituciones, las organizaciones que tienen bien definidos sus manuales, que es el know-how, son las organizaciones que mejor se adaptan, que mejor sobreviven, porque no dependen tanto de la persona en sí, sino dependen más de su nivel de organización y de estructura que tienen, ¿no? Entonces el manual se va a construir con todos esos elementos y pueden tener el siguiente esquema, ¿no? Una presentación, un índice, organigrama, luego un cuadro orgánico de cargos donde vamos a describir toda esta parte y descripción de funciones específicas a nivel de cargos.
súper importante, ¿vale? En cuanto a su presentación, es muy importante porque la presentación de este manual o la comunicación de este manual, como nosotros lo vamos a distribuir en cada uno de los departamentos, eh, debe tener contenido ahí también algo que se llama disposiciones legales e instrumentos de regulación. Se usa mucho cuando ya en niveles de calidad llegamos a, por ejemplo, a tener una norma y ahí se establece cómo se va a trabajar con ese manual y además qué involucra ese manual y si hay alguna norma, qué pasaría si nosotros no cumpliéramos con esa norma. El índice, el organigrama estructural, que es el organigrama que construimos, el cuadro orgánico se consigna a los cargos comprendidos en el cuadro por asignación de personal y ahí lo que vamos a hacer es identificar dónde se ubica ese puesto del que estamos hablando y qué relaciones tiene con los demás. Y luego la descripción de funciones, según la jerarquía de ubicación y además si existen puestos iguales en una misma área, pues nos delimita sus funciones de cada uno de de quienes lo constituyen y se consideran todas las cosas como última función de lo siguiente, otras funciones de su competencia que se le encargue. Ahí pasa mucho que cuando diseñamos los manuales de organización, o perdón, manuales de, este, de funciones o de actividades, ponemos la lista de todo lo que va a hacer y al final le ponemos y la dirección designe, ¿no? Para que no se quede cerrado porque luego se tiene mucho problema de que, es que mi manual dice que yo hago esto, pues tú pones a hacer eso otro que quieres que haga, no viene en mi manual, ¿no? Y eso puede ser una limitante muchas veces para las personas en el sentido de que lo ponen como pretexto para no hacer cosas que se les encargan, ¿no? Entonces es muy importante ese manual porque nos ubica. Y el manual de procedimientos administrativos, que yo lo relaciono mucho con lo que hacemos con los manuales, por ejemplo, de los manuales que les damos a los maestros, donde les ponemos cómo se va a dar su ejercicio, ¿no? Pero también pues, se puede dar en la parte de los colaboradores. Y ahí le explicamos a las personas, identificamos los pasos del procedimiento a seguir en cada operación, analizamos el flujo, identificar las operaciones de la información que se va a dar, formular los datos de cada procedimiento, qué es el resultado que queremos tener y además con esos datos obtenidos se procederá a elaborar el documento de manual, ¿no? Y aquí está. Las partes sugeridas para ese manual de procedimientos administrativos puede ser una introducción, índice, datos generales, objetivo, alcance, aprobación y actualización, datos del procedimiento, nombre del procedimiento, objeto, base legal, requisitos, etapa del procedimiento, duración, diagramación. Les digo, se hace un diagrama donde se pone inicio y, por ejemplo, ¿no? Inicio, luego, no sé, requisitar solicitud, mandar la contabilidad, contabilidad la procesa, la registra, la evalúa, se autoriza y se da seguimiento a la actividad. Y los formularios aquí es los formatos que nosotros vamos a utilizar. Cuando llega una persona a trabajar en una institución, lo primero que necesita conocer es qué formatos va a utilizar para ciertas cosas. Y a veces, aunque en la institución nosotros estamos muy acostumbrados a un cierto formato, la gente que llega de nuevo ingreso, a veces pues, no es tan fácil, ¿no? A veces no es tan intuitivo cómo hacemos los formatos, entonces necesitamos explicar cómo se hace un formato. Si por ejemplo tenemos un formato de inscripción, los datos cómo se van a ir, cómo se van a ir rellenando, de tal manera que esos formatos nos van a ayudar a darle continuidad a los procesos administrativos. Bien, ahora, ya teniendo todo esto, esto sería nuestra propuesta organizativa. Hasta aquí termina la propuesta organizativa, ¿sale? Ahora, con eso, esas dos columnas que ya tenemos, entonces vamos a hacer nuestro plan anual de trabajo. Nuestro plan anual de trabajo va a ser un instrumento que va a constituir o va a plantear todo lo que nosotros tenemos en nuestro proyecto educativo institucional. Y va a hacer que todo lo que ya planteamos, tanto misión, visión, objetivos, propuesta pedagógica, propuesta organizacional, se hagan realidad.
Para elaborar este plan anual de trabajo, necesitamos revisar el marco orientador, que es el proyecto educativo institucional, y revisar el diagnóstico del proyecto, que es puede ser en este caso el FODA, y jerarquizar las situaciones a resolver, o sea, todas las estrategias las vamos a alinear y vamos a tratar de resolver cada una de esas. ¿Para qué? Esta parte. Entonces, ¿cuáles son sus elementos? Tenemos objetivos operativos y sus indicadores. Vamos a establecer qué objetivos queremos lograr a través de las estrategias, las actividades y proyectos que vamos a realizar, de qué recursos disponemos, sus metas y sus indicadores, el cronograma de las actividades y la evaluación de cómo vamos a obtener esos resultados. O sea, básicamente aquí es donde establecemos el plan de cómo responder a las estrategias que diseñamos en el FODA y que analizaron la parte estratégica y que analizaron el proyecto, la propuesta pedagógica y que analizaron la propuesta organizacional, ¿no? Entonces, así vamos a construir nosotros nuestro plan de trabajo. El plan de trabajo debe tener una presentación, ¿no? Datos de referencia de la institución educativa, caracterización del diagnóstico en cada dimensión de la gestión. Acuérdense que hay 4, objetivos operativos anuales, metas, actividades y tareas, proyectos de innovación, los recursos que vamos a utilizar, el presupuesto que vamos a utilizar y siempre muy importante en cada proceso de planeación, un plan de monitoreo, supervisión y evaluación de los resultados. Nosotros trabajamos esto y ¿qué vamos a obtener resultado al final de todo este ejercicio? Un informe de gestión anual, ¿no? Y el informe es el, digamos, el último resultado cuando ya terminamos todo este proceso, donde, por ejemplo, en ciertas organizaciones hay o un consejo de administración, o hay un dueño, o hay accionistas que les vamos a entregar los resultados de lo que nosotros definimos. Entonces, entregamos a principio de año, es nuestro plan para este año o para el año que viene. Este es nuestro plan. Y a final de año, aquí está el informe de todo lo que logramos y que habíamos planteado en el plan de trabajo anual, ¿no? Entonces, súper importante, ¿no? Analizar los informes de las diferentes áreas. Aquí nos apoyamos mucho en cada área, les decimos, a ver, estos son los resultados que necesito conocer de tu área, y así, ¿no? Muy puntualmente les pedimos que hagan su informe de gestión. Sistematizar la información, interpretar los resultados, empezamos a hacer gráficas, tablas para mostrar, por ejemplo, el crecimiento de la matrícula, el seguimiento docente, cómo calificamos a nuestros docentes, cómo salieron, si hubo deserción, si hubo, cuánto hubo de ingresos financieros, el resultado financiero, la parte de mercadotecnia, la parte de la relación con otras organizaciones. Aquí, por ejemplo, inclusive reportamos las actividades culturales, las actividades extracurriculares, los talleres, conferencias, todo, o sea, un resumen de todo lo que hicimos. Y entonces emitimos conclusiones, ¿no? Regularmente en este paso es donde nosotros redactamos oportunidades de mejora para el trabajo de los siguientes años y redactamos también qué, qué es lo más importante, resaltar los resultados más importantes de esa gestión. Y entonces realizamos esas propuestas de mejora y decimos, para el siguiente año se tiene que tomar en cuenta esto, esto y esto y esto, para que obtengamos entonces mejores resultados. Y en base a eso, hacemos el nuevo proceso que se va a llamar proyectos de implementación o proyectos de mejoramiento educativo. Fíjense, ya es el repaso de lo que planteamos primero, ¿no? Nuestro plan de ejercicio anual, nuestro plan operativo, luego hacemos nuestro informe, y de nuestro informe debe haber un proyecto de implementación o proyectos de mejoramiento que se va a desprender de las conclusiones que dimos en ese informe. De tal manera que busquemos nosotros resolver todos los temas que hay pendientes y que tienen oportunidad de mejorarse en nuestra gestión. Y volvemos nosotros a partes esenciales. Los tipos de proyecto de mejora puede ser en innovación pedagógica, puede ser construcción y equipamiento, puede haber innovación tecnológica. También hay oportunidades de capacitación y formación de personal, donde se hace un estudio de necesidades de capacitación. Puede haber otra cuestión de investigación educativa, donde detectamos oportunidades en cuestión de los contenidos.
y además alguna adecuación que necesitamos hacer en cuestión de las líneas de investigación. Y entonces, muy importante, desarrollo institucional, que cuando hablamos de desarrollo institucional como tal, hablamos de cuestiones que tienen que abarcar ya como estructura organizacional, el hecho de trascender, de desarrollarse, de aprender, ¿no? Y esos son los tipos de proyectos. Ahora, ¿qué elementos tiene un proyecto de mejoramiento educativo? Pues primero está el diseño, ¿no? El diseño de esa propuesta, que es elegir una situación a cambiar de cualquiera que nosotros revisemos, luego recoger la información relevante, elaborar la estructura del proyecto. Esto quiere decir, bueno, ya vi que está pasando esto, ahora yo lo puedo resolver así y así lo podemos hacer. Luego la implementación, lo pones en marcha, ¿no? Dices, bueno, la implementación tiene que ver con la coordinación de los recursos, tienes que constituir un equipo de trabajo, desarrollar estructuras, materiales, procedimientos, sensibilizar a los involucrados. Debes de tener un presupuesto, debes de tener tus líneas de acción bien definidas. Luego lo ejecutas, desarrollas las actividades, debes cumplir con los plazos que estableciste en tu planeación y luego lo vas a evaluar. Y este es el proceso de retroalimentación otra vez, ¿no? Evaluar los resultados y logros obtenidos. Y si ya lo tienes, entonces, pues se va a dar otra retroalimentación de tal manera que en la próxima vez que lo hagas lo vas a hacer mucho mejor con el tema que vayas a escoger. Cuando nosotros queremos hacer un mejoramiento en cualquier institución o organización, es un reto porque tienes que hacer que el consejo de administración, el dueño, los accionistas, quien esté dirigiendo de forma general, digamos, el último eslabón de autoridad, se convenza de que tiene que hacer ese proyecto. Y aquí viene una parte importante, que es que necesitamos presentar ese proyecto para que los dueños, el consejo, lo acepten y lo pongan en marcha, o sea, designen una partida financiera, en fin. ¿Qué necesitamos presentarle a esas personas? Pues necesitamos tener esta estructura: presentación, antecedentes, finalidad, objetivos, resultados que buscamos, acciones, cronograma y presupuesto. Les vamos a decir de la P a la PA, de qué es lo que vamos a hacer, qué resultados vamos a tener, por qué lo estamos proponiendo, bajo qué circunstancias se tienen que dar las cosas, cuándo lo vamos a hacer y cuánto necesitamos que nos aporten para que podamos hacerlo. De tal manera que los podamos convencer de que es una necesidad latente y que se tiene que hacer. Ahora, estas son las conclusiones de estos instrumentos de gestión. Acuérdense que ya vimos la propuesta pedagógica, la propuesta organizacional, vimos el plan de trabajo anual, vimos el informe de trabajo anual y los planes o proyectos de mejoramiento educativo. Primero, importante, están relacionados todos entre sí. Entonces, el proyecto educativo institucional se articula de tal manera que todo esto tiene una relación bien importante. Segundo, si lo hacemos bien, nos va a permitir ser eficientes, o sea, hacer un buen uso de los recursos de los que dispone una institución. Y vamos a mejorar sus procesos y vamos a mejorar muchas cosas. Y tercero, son relevantes y pertinentes porque en estos se va a ver que nosotros podemos tener esa flexibilidad y esa adaptabilidad que se relacionan con las necesidades tanto internas como externas de quienes constituyen esta institución, ¿no? Y de lo que lo rodea. Entonces, son tan importantes, son tan esenciales, que sin estos no puede haber un resultado final en la cual nosotros nos desarrollemos correctamente. Bien, esas serían las conclusiones. También permiten desarrollar la autonomía, porque en estos modelos que nosotros vamos a revisar, que ya revisamos, perdón, de administración, vamos a ver que cada modelo, en conforme la organización va aprendiendo, se va desarrollando, va generando en quienes la constituyen una identidad institucional, organizacional, de tal manera que entonces adquirimos una sinergia, una homeostasis, que son elementos de la visión sistémica, tal manera que se vuelve una organización unida, se vuelve una organización con características especiales que va a tener un buen manejo. Reflejan y facilitan el hacer vida en la práctica, los principios, la misión, los valores,
O sea, va a hacer que todo lo que nosotros nos planteamos se vuelva realidad. Y por último, son producto de un trabajo en equipo, tiene que haber cooperación, todos los miembros de esa comunidad tienen que estar participando. Y al participar vamos a generar un compromiso compartido con los resultados. Pero cuando hay resultados, no es el resultado solamente de quien las dirige, sino es el resultado de todos los que trabajaron para lograr eso, eso que estamos viendo. Ahora, esta es la parte de actividades, donde vamos a ver preguntas en la plataforma y la evaluación final de la materia, ¿sale? Entonces, aquí daría yo gracias por su atención y nada más les voy a mostrar, por último, las actividades que vamos a desarrollar hoy en la plataforma. Ok, vamos a ver. Bien, vamos a la plataforma y les voy a enseñar las actividades del día de hoy. Ok, espérenme tantito. Bien, se van a ir a la pestaña de trabajo en clase en su plataforma y van a hacer o van a resolver estas 5 preguntas de la unidad que se llama Planeación del Desarrollo Institucional. Van a contestar cada una de ellas. Hay 5 actividades. Por ejemplo, pero van a empezar así, desde la que está abajo hacia la que está arriba. Entonces tienen que empezar con esta que dice, ¿qué es para usted la propuesta pedagógica? Luego enfoque pedagógico, luego perfiles docentes y de alumnos, propuesta de gestión e instrumentos de gestión. No empiecen al revés, primero la de hasta abajo para avanzar hacia arriba. Y cuando ya las tengan hechas, por favor, van a hacer la última actividad que les voy a pedir yo en esta sesión, que va a decir, que se llama evaluación de sesiones final, que es una evaluación que ustedes me van a hacer a mí como docente, ¿sale? Ya yo estaré evaluándolos a ustedes, pero necesito que me evalúen a mí, que me digan qué oportunidades, si tienen algún comentario de la clase. Ok, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda de lo que van a hacer? Creo que no. Bueno, yo no. Ok. A ver. No, profe. Ok, No, profe. perfecto. Entonces, una recomendación muy importante, si tienen actividades pendientes, háganlas porque vale mucho para su calificación. Vuelvo a repetir los porcentajes. Las actividades de plataforma van a valer 30%. El caso de estudio va a valer 20% y su proyecto final 50%. Entonces, por favor, terminen sus actividades y voy a estar conectado por si hay alguna duda en la resolución de cualquiera de estas preguntas o si quieren hacer un comentario ya en línea de la parte de evaluación de sesiones final, ¿vale? Entonces, aquí en adelante, pues ya todo el tiempo que resta, voy a estar disponible para alguna pregunta. ¿Bien? Ok, bueno. Quedamos entonces.